Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Hola, bienvenido, bienvenida a Caronte, un nuevo podcast sobre cuidados paliativos, como dice la intro. Y este episodio va a ser meramente introductorio. Mi nombre es Silvia Rubio, soy médico, internista de formación y paliativista, me encantaría decir de especialización, pero todavía no estamos en ese punto, pero sí con una especialización vía máster. Y actualmente trabajo en el Hospital Beata María Ana, en la unidad de cuidados paliativos, unidad que coordino desde octubre del año pasado, un añito. Mi intención de crear este espacio, en formato podcast, es puramente egoísta, por así decirlo, por un lado, porque me encanta el formato. Yo siempre digo que la radio no es un medio que me enganche, pero sin duda el podcast ha contribuido mucho a todo mi saber, toda mi sabiduría y toda mi curiosidad sobre diversos temas. Así que por eso es el elegido. Y por otro lado es altruista en el sentido de que creo que todos los profesionales de cuidados paliativos, independientemente de la categoría profesional, tenemos un deber para con el público general de expandir la palabra, de contribuir al conocimiento general de lo que son los cuidados paliativos, ya que por desgracia todavía tenemos una cantidad de mitos, de creencias erróneas y de mucha confusión que crean muchísimo sufrimiento, que generan muchísimo sufrimiento en las personas que atendemos, y no solo en las personas que están en su fase final de vida, sino que también, por supuesto, en sus familiares. Porque en cuidados paliativos el objeto de nuestro cuidado no es solo la persona que está en el trance, en el proceso de morir, sino también todo su entorno, sea familia, nos da lo mismo, entorno cuidador, que es lo importante. Y antes de nada quería presentar el nombre, Caronte. ¿Por qué Caronte? Bueno, Caronte, como sabéis, era ese personaje de la mitología que cada vez que lo buscas en Google o en Internet aparece un señor muy feo, malhumorado, encima de una barquita, en medio de una tempestad, y se supone que es el personaje que te lleva a través del río Estigia cuando falleces hacia los Hades para que te juzguen y ver cuál va a ser tu destino a cambio de una moneda, ¿no?, que se llamaba el óbolo, y por eso se enterraba, sobre todo en la época romana, se enterraba con una moneda a las personas. Y creo que, pese a lo feo que se representa Caronte, quiero pensar que este podcast tiene un poco esa función, o quiere ayudar a esa función. Queremos ser, no como unipersonales, como Caronte y su barca, sino queremos ser probablemente la barca con muchas personas dentro que te ayuden, que os ayuden a tu familia, a tu entorno y a la persona que está en proceso de fallecer, a cruzar al otro lado. Y obviamente en un sentido figurado, no sabemos si va a haber otro lado, pero lo que sí sabemos es que hay una transición. Y sabemos por experiencia de trabajar todos los días con este tipo de personas que necesitan una barca y necesitan no solo uno, sino varios Carontes que les ayuden, que les apoyen, que les informen, que les tranquilicen y que obviamente también, pues desde el punto de vista médico, se calmen los síntomas, pero también que se haga una acogida emocional, espiritual, unos cuidados básicos del cuerpo, del espíritu y obviamente pues toda la parte farmacológica cuando haga falta. Y no solo eso, sino que las distintas situaciones hacen que tengamos que ser muy flexibles
Y no solo distintas situaciones con distintos casos, distintas personas, sino dentro del mismo proceso de morir, tal y como lo tenemos planteado ahora con este modelo tan hospitalista, pues es todo un reto adaptarse y ser flexibles yo siempre digo, a la montaña rusa que es esto de morir, porque sobre todo en las unidades de cuidados paliativos enfocados pues para las últimas, pues desde horas hasta pocas semanas de vida, se viven situaciones absolutamente variantes y es muy difícil adaptar una cabeza, un sistema cognitivo humano que lo que necesita y lo que pide constantemente es control. Pues es difícil dárselo pues cuando un día ves a tu madre o a tu padre que está en esta situación de terminalidad, que come perfectamente, entre comillas, que come, que se levanta, que está despierto y a lo mejor al día siguiente no hay manera de despertarlo, y no es porque sea secundario a la acción de algún medicamento, sino porque es la propia evolución de la enfermedad. O como a final de vida, muy muy final, en lo que llamaremos la agonía, que son los momentos previos a la muerte, los días previos, las horas previas, pues los cuidados cambian completamente. Y no solo cambian los cuidados que les damos, y tenemos que explicar por qué cambian y por qué es más beneficioso, más constructivo hacerlo de la manera que lo hacemos, sino que la forma de acompañar cambia también, y sobre esto reflexionaremos mucho, sobre cómo creemos que debe ser un acompañamiento eficaz, constructivo y sobre todo sostenible emocionalmente para la persona o las personas que acompañan. Básicamente en estos pocos minutos he resumido lo que hacemos en cuidados paliativos. Lo que pasa es que esto tiene como la vida, ¿no? No hay blancos ni negros, hay una tonalidad de grises tremendo, con una granularidad impresionante, y de ahí que tengamos que ser muy, muy, muy flexibles y adaptarnos a cada situación. Y no tiene nada que ver una situación de final de vida en una unidad de cuidados paliativos con una situación de final de vida en casa o con un diagnóstico terminal prácticamente desde el inicio, desde su diagnóstico, en el enfoque, ¿no?, de los cuidados paliativos, de lo que se hace en cuidados paliativos. Entonces, el objetivo de este podcast es ser muy formativo e informativo. Siempre se hablará con un vocabulario llano, libre de tecnicismos y libre de palabras raros sanitarios, sobre todo médicos, ¿vale? Porque la idea es informar y formar a la población general de cómo funcionan, de qué hacen los cuidados paliativos, de cómo están organizados en España, y el formato fundamentalmente será, pues habrá capítulos como este, un poco más monólogo, igual por mi parte o por otra persona, pero yo seré la conductora principal del podcast y la entrevistadora cuando haga entrevistas, que también será otro tipo de formato, entrevistas a personal que trabaja en la unidad de cuidados paliativos, en este caso del hospital donde trabajo, pero también fuera, hospitales de referencia, punteros, expertos en la materia, que no solo nos hablarán de la situación actual, sino que pueden hacer una revisión de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de los cuidados paliativos, saber los recursos que existen, saber los niveles asistenciales en los que se ofertan los cuidados paliativos, saber la realidad en números, con datos de gente muy experta en el tema, sobre la situación de la atención de cuidados paliativos en España, por qué son necesarios los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Creo que fundamentalmente serán esos dos formatos, aunque luego evidentemente pues nuestra idea también es no solo entrevistar a expertos, sino también a experiencias familiares, porque este podcast va a ser un complemento dentro de un proyecto que tenemos y que se desarrollará a lo largo de 2025 en la unidad, que es la Escuela de Cuidadores. Allá donde se ha hecho, que no hay muchas experiencias, igual que no hay muchos podcasts actualizados sobre cuidados paliativos en español. He visto que hay varias experiencias portuguesas, brasileñas, el Hospital San Juan de Dios, la Unidad de Cuidados Paliativos de San Juan de Dios de Santurci tiene uno que publica un episodio cada mes, lo cual es fabuloso, pero no hay demasiada oferta sobre esto. Entonces,
creo que es importante que asumamos esa responsabilidad, ese rol que tenemos también como educadores sociales, porque desgraciadamente somos una sociedad, como siempre digo, que vivimos de espaldas a la muerte, al envejecimiento, a la impermanencia. Y esto no es un cuento que nos inventemos, que alguien me diga lo que dura eternamente o quién dura eternamente, y todos sabemos que un día vamos a dejar de estar aquí, pero preferimos no hablar de ello porque igual es demasiado doloroso, y eso nos lleva sin ninguna duda a tener cuadros desadaptativos y sufrimiento masivo al final de vida. Y los médicos y la estructura sanitaria no lo favorecen tampoco. A nosotros los médicos nos instruyen como salvadores, como héroes, como curadores, ¿no? Todo se basa en la curación, ¿no? El modelo que tenemos está basado en la patología, no en la persona. Y en los cuidados paliativos la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la patología, la enfermedad, ya no se puede curar. Y entonces uno debía saber, y un médico desde que es muy chiquitito debería saber, que no existen enfermedades, sino existen personas, ya no tampoco pacientes ni enfermos, personas que sufren enfermedades. Y que un día nosotros seremos esas personas que sufren enfermedades y nos gustará que nos traten con dignidad, con cariño, con respeto, y sobre todo viendo que más allá de ese cáncer de páncreas existe una persona con un nombre, unos apellidos, una familia como la puedes tener tú, y una historia. Y por mucho que les veamos encamados, caquéticos, es decir, súper delgados, que no coman, que a veces no se puedan relacionar, que a veces no se puedan expresar bien, o lo que sea que encontremos, esa persona tiene una historia que hay que honrar, una historia que hay que entender y que debemos profundizar en ella si luego queremos encontrar cierto sentido, ¿no? O ayudar a la persona a encontrar sentido, a cerrar biográficamente su existencia, a dejar un legado, etcétera, etcétera. Pero no me quiero enrollar mucho en este primer episodio, quiero que sea algo liviano, dentro de que el tema es de peso, ¿no? Hablamos de la muerte, y la muerte, la enfermedad, pues siempre son temas de peso. Pero es fundamentalmente eso lo que os quería explicar en este primer episodio de introducción. Solo os diré una cosa más. Mi compromiso va a ser probablemente desde noviembre en adelante de 2024 sacar un episodio mensual. Creo que es una cosa que podemos, es una dinámica que podremos mantener. Si no es así, pues os lo haré saber. Mi idea también es poder publicitarlo y expandirlo por todas las canales de podcast que existen, YouTube, y bueno, y por último aclarar que este podcast es una producción propia de UPECA Focus, cuya principal CEO, podemos decir, soy yo. Pero que mientras yo trabaje para el Hospital Beata Mariana, o mientras yo esté trabajando mejor en el periodo en el que yo haya trabajado para el Hospital Beata Mariana, queda a disposición todo el material para su difusión, como el Departamento de Comunicación considere oportuno, porque ya no es lo importante de quién sean las cosas. No son importantes las personas muchas veces, sino que por encima de las personas están los procesos. Y este proceso, esto es lo que hay que hacer. Es una de las cosas que hay que hacer, desde mi punto de vista, si trabajas en cuidados paliativos. Porque lo vemos, y no me quiero repetir, vemos muchísimo sufrimiento secundario a la desadaptación. Y existe un camino. Existe el camino de entrenarse, de formarse, de practicar incluso. Tradiciones milenarias como el budismo y el hinduismo tienen siempre, incluso la corriente cristiana, católica, judeocristiana, tiene una corriente de afrontamiento a la muerte, de prepararse a la muerte, los estoicos, o sea, hay todas las tradiciones de sabiduría, especialmente clásicas. Todas en algún momento hablan de la muerte y hablan de cómo afrontar el acabar este ciclo vital. No sabremos ahora más, no sabemos, pero de momento estaría bien entrenarnos para poder llegar al momento más serenos, al menos, y sobre todo, ya no para llegar al momento más serenos, que es súper importante, sino para haber vivido una vida con significado. Una vida que merezca la pena haber sido vivida, una vida en la que no tengamos muchos arrepentimientos cuando acabe, una vida que si acaba hoy pueda decir,
ha merecido la pena vivir. Pues todo esto también nos ocupamos en la unidad de cuidados paliativos y en los cuidados paliativos en general, aunque muchas veces no tenemos tiempo. Nada más. Espero de corazón que todo esto que podamos comentar episodio a episodio te sea de utilidad, te resulte constructivo y sobre todo si estás viviendo una situación de pérdida con un familiar o si eres tú el que está acabando pues su vida por una enfermedad amenazante, espero de corazón que te pueda ser útil y pueda darte algo de paz. Te mando un abrazo enorme y me gustaría siempre cerrar los episodios con una frase que me encanta, que no es mía, sino de la maestra con la que estoy estudiando ahora, dedicada realmente a cualquiera, pero especialmente si trabajas en cuidados paliativos o si estás en proceso de acompañar a alguien que sufre, que está a final de vida o que está sufriendo una enfermedad grave. Siempre me despediré con cuidaros, que sois muy necesarios. Un abrazo.